Mahunina. Kaya pain kita. Kuka, domi spad balantaya kia pain kirasa. Tamnya kena dia wal program. Ay, kukabara daywan ikitauki kapriting ni pura rawaritem. Diara pain kiresent na ni ban mairin duke pauda dia pain kira. Tara man kinuba kia pain kirasa. Iyo ba iwan walara? Sibri para domis. Yang yuba ni ramay kay kis naman nahaplis ka narabalsma. Nang wala may kay kri, man yang dukikia pain kira na ni yus mo ni kaprang. Yang man duke na yus mo na ras. Ano yang alkras kaprisin? Yang may kay ki kapre, yang winadera kum sintiuras, yang sikadera sut kay kis na ba. Man yang duki na ni yus mo ram sa kaka, man naiwa wina yang duki kaya. Kan yang uba man ramay once na. Se llama cambio climático a la variación global del clima en la Tierra. Es debido a causas naturales y también a la acción del hombre y se producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre los parámetros climáticos, la temperatura, precipitaciones, nubosidad y otras más. En la actualidad existe un consenso científico casi generalizado en torno a la idea de que nuestro modo de producción y consumo energético está generando una alteración climática global, que provocará a su vez serios impactos tanto sobre la Tierra como sobre los sistemas socioeconómicos. Ya en el año 2001, el tercer informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, por sus siglas en inglés IPCC, ponía de manifiesto la evidencia proporcionada por las observaciones de los sistemas físicos y biológicos que mostraba que los campos regionales en el clima, en concreto los aumentos de las temperaturas, estaban afectando a los diferentes sistemas y en distintas partes del globo terráqueo. Señalaba, en definitiva, que se están acumulando numerosas evidencias de la existencia del cambio climático y de los impactos que de él se derivan. En promedio, la temperatura ha aumentado aproximadamente 0,6 grados centígrados en el siglo XX. El nivel del mar ha crecido de 10 a 12 centímetros y los investigadores consideran que esto se debe a la expansión de los océanos, ya que cada vez son más calientes. El cambio climático nos afecta a todos. El impacto potencial es enorme, con predicciones de falta de agua potable, grandes cambios en las condiciones para la producción de alimentos y un aumento en los índices de mortalidad debido a las inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor. En definitiva, el cambio climático no es un fenómeno solo ambiental, sino de profundas consecuencias económicas y sociales. Los países más pobres, que están peor preparados para enfrentar cambios rápidos, serán los que sufrirán las peores consecuencias, tal cual es el caso de nuestro país, Nicaragua. Se predice la extinción de animales y plantas, ya que los hábitats cambiarán tan rápido que muchas especies no se podrán adaptar al tiempo. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que la salud de millones de personas podría verse amenazada por el aumento de la malaria, la desnutrición y las enfermedades transmitidas por el agua. En consecuencia, aunque existen incertidumbres que no permiten cuantificar con la suficiente precisión los cambios del clima previsto, la información validada hasta ahora es suficiente para tomar medidas de forma inmediata, de acuerdo al denominado principio de precaución, al que se hace referencia el artículo 3 de la Convención Marco sobre Cambio Climático. La inercia, los retrasos y la irreversibilidad del sistema climático son factores muy importantes a tener en cuenta, y cuanto más se tarde en tomar esas medidas, los efectos del incremento de las
los efectos del incremento de las concentraciones de los gases de efecto invernadero serán menos reversibles. Dentro de las principales consecuencias o los efectos al cambio climático generado en nuestro planeta Tierra, tenemos el aumento de la temperatura terrestre. La principal consecuencia del cambio climático es el aumento de la temperatura de la Tierra. La tendencia de calentamiento de los últimos 50 años ha sido de 0,13 grados centígrados, casi el doble para los últimos 100 años. El incremento total desde 1850 a 1899 hasta 2001 al 2005 ha sido de 0,76 grados centígrados. De continuar con la tendencia actual de emisiones de gases de efecto invernadero, se prevé que la temperatura media global podía llegar a aumentar hasta 4 grados Celsius para 2050. Los cambios en la capa de nieve, hielo y suelo helado, ya que los polos cada vez se están derritiendo a mayor velocidad, lo que está produciendo una inestabilidad del suelo y de las avalanchas rocosas. Según nuevos datos científicos, las pérdidas en las placas de hielo de Groenlandia y la Antártida han hecho que el nivel del mar aumente considerablemente en los últimos años. El nivel medio de crecida ha sido de 1,8 milímetros por año entre 1961 y 2003, hecho que está poniendo en peligro a una serie de ciudades que se encuentran situadas a orillas de los ríos o de los propios océanos. Sería el caso del propio Santander y de todos los municipios cántabros, que se encuentran en primera línea del mar. La temperatura del agua de los océanos también ha aumentado, lo que ha dado como resultado la acidificación de los mismos, poniendo en peligro a numerosas especies de animales y vegetales que en ellos habitan. El aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, fuertes olas de calor, precipitaciones, inundaciones, sequías, fenómenos conocidos tales como el Niño y la Niña, son algunos de los fenómenos que ya han dejado notar en nuestro planeta y que estarán presentes con más frecuencia si no se logran reducir considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo, tomando en cuenta además la existencia de los huracanes y los ciclones. Peligro de extinción de numerosas especies de animales y vegetales. Entre un 20 y un 30% de las especies vegetales y animales podrían verse en peligro de extinción si la temperatura global de la Tierra supera los 1,5 o 2,5 grados Celsius. Los diferentes ecosistemas podrían verse gravemente afectados en su estructura y funcionamiento por las consecuencias del cambio climático, teniendo que adaptarse a condiciones contrarias a su hábitat normal. Los efectos sobre la agricultura y el sector forestal. Los cultivos situados en las zonas bajas pueden perder la mayoría de su productividad, haciendo que aumente el riesgo de hambre de las personas que sobreviven gracias a dichas tierras. El incremento en el número de incendios hará que las zonas forestales, que son grandes sumideros de carbono, desaparezcan y dejen de ejercer dicha actividad, importantísima para reducir los impactos del cambio climático. Y finalmente, y no menos importante, tenemos los impactos sobre la salud humana. En función de la localización y de la capacidad de adaptación de las regiones, las consecuencias que el cambio climático pueda tener sobre la salud humana pueden ser muy negativas. El número de personas en situación de malnutrición aumentará, así como el de fallecidos y enfermos debido a las olas de calor, inundaciones, tormentas, incendios, sequías, proliferación de enfermedades causadas por pestes. Rabutan ni painkira, rabutan ni painkira, rabutan ni painkira, rabutan ni painkira.
Kumbidan skapulrami, kumbidan skapulrami, kumbidan skapulrami, ramutang ni pankira. Kriwan bago pulrami, kriwan bago pulrami, kriwan bago pulrami, ramutang ni pankira. Kaku bago pulrami, kaku bago pulrami, kaku bago pulrami, ramutang ni pankira. Dungwi bago pulrami, dungwi bago pulrami, dungwi bago pulrami, ramutang ni pankira. Kerabutang ni pankira, kerabutang ni pankira, kerabutang ni pankira, kerabutang ni pankira. Rumdita ki pulrami, rumdita ki pulrami, rumdita ki pulrami, ramutang ni pankira. Mihtamal ki pulrami, mihtamal ki pulrami, mihtamal ki pulrami, ramutang ni pankira. Kumbidan skapulrami, kumbidan skapulrami, kumbidan skapulrami, ramutang ni pankira. Kerabutang ni pankira, kerabutang ni pankira, kerabutang ni pankira, kerabutang ni pankira. Kriwan bago pulrami, kriwan bago pulrami, kriwan bago pulrami, ramutang ni pankira. Kaku bago pulrami, kaku bago pulrami, kaku bago pulrami, ramutang ni pankira. Kerabutang ni pankira, kerabutang ni pankira, kerabutang ni pankira, kerabutang ni pankira. Nicaragua es el tercer país más afectado por eventos climáticos extremos a nivel global. Así declaró en la ciudad de Doha, Qatar, durante la presentación del Índice de Riesgo Climático Global en el año 2013, preparada por la organización no gubernamental alemana Hermannwatch. El fenómeno del cambio climático es un problema muy serio en nuestro país y nuestro único y principal reto es la adaptación, que exige redoblar esfuerzos en cambios de actitudes de todos los nicaragüenses. El fenómeno del Niño está impactando significativamente en la geografía y economía nicaragüense. Los huracanes más destructivos ocurren en periodos de la Niña, luego de sufrir los efectos del fenómeno del Niño, es decir, después de salir de una extrema sequía. Sin embargo, según estudios desde 1950 al 2006, la temperatura, más aún en la temperatura nocturna, ha ido en aumento. Hay una alza entre los días más calientes y un descenso entre los días más frescos. Además que ha incrementado la tendencia de sequías en Nicaragua. El término de adaptación debe entenderse como ajuste de los sistemas naturales o humanos en respuesta a estímulos climáticos reales o esperados, o a sus efectos, que atenúa las secuelas perjudiciales o explota las oportunidades beneficiosas. Hay varios tipos de adaptación, que en el caso de Nicaragua están implementando: la adaptación anticipatoria, la autónoma y la planificada. La adaptación anticipatoria tiene lugar antes de que se observen los efectos del cambio climático, también se denomina adaptación proactiva.
La adaptación autónoma no constituye una respuesta consciente a estímulos climáticos, sino que es desencadenada por cambios ecológicos de los sistemas naturales o por alteraciones del mercado o del bienestar de los sistemas humanos. Se denomina también adaptación espontánea. La adaptación planificada resulta de una decisión expresa en un marco de políticas, basadas en el reconocimiento de que las condiciones han cambiado o están próximas a cambiar, y de que es necesario adoptar medidas para retomar a un estado deseado, para mantenerlo o alcanzarlo. Estas alteraciones en los ecosistemas y en el clima representan un reto en las regiones autónomas del Caribe nicaragüense, debido a las limitaciones en su capacidad de adaptación y a su dependencia del suministro de agua y de alimentos, al incremento de enfermedades diarreicas y de enfermedades cardiovasculares, el aumento de inundaciones en las comunidades costeras, a las afectaciones en los cayos por el acrecentamiento de la temperatura de las aguas y por la acidificación del mar, que provocará el blanqueamiento de los corales. Los pueblos indígenas, que han dejado una de las huellas ecológicas más bajas en el mundo, es decir, que su aporte a las emisiones de gases de efecto invernadero es uno de los más bajos, sufren ahora las consecuencias más adversas del comportamiento de otros grupos humanos sobre el ambiente. El cambio climático es buena parte, viene como resultado de la práctica de modelos de producción y de consumo que no son sostenibles por parte de esos grupos humanos, mientras que los modelos de forma de vida de los pueblos indígenas han mostrado ser de bajo impacto ambiental y sostenible. La fuerza de los vientos y la frecuencia de las tormentas se han incrementado desde que existen recortes estadísticos confiables. Se ha logrado determinar que en los últimos 112 años, de 1892 a 2004, Nicaragua ha sido afectada por 41 efectos ciclónicos, el 45% de ellos huracanes, el 50% tormentas tropicales y un 5% son depresiones tropicales. Los diluvios causados por el huracán Irene en 1961 y por el huracán Fifi en 1974 no se comparan con la fuerza y con los daños causados por el huracán Juana en 1988 y por el huracán Mitch 10 años más tarde, en octubre de 1998. A partir de esta fecha, la frecuencia de huracanes se eleva, como demuestra la siguiente frecuencia: el huracán Alma en el 2002, el huracán Isidore en el 2002, el huracán Beta en el 2005, el huracán Félix en el 2007 y el huracán Ida en el 2009. El penúltimo desastre natural en Larraán fue en septiembre del 2007, cuando el huracán Félix azotó directamente al litoral y las zonas montañosas, destruyendo más de 300 comunidades indígenas Miskitu y Sumumayán, a la base de subsistencia local, los bosques y la zona de pesca del litoral. Esta vez se afectaron 1 millón de hectáreas de bosque de especies latifoliadas y coníferas, así como ecosistema marino y de manglares. El Félix fue seguido por el huracán Ida en noviembre del 2009. El impacto de esos fenómenos naturales sobre la vida de los pueblos indígenas y de las comunidades étnicas ha sido diverso. Una de las profundas afectaciones que tienen estos eventos naturales ocurre en la parte cultural, en el conocimiento tradicional. Actualmente los ancianos han perdido la capacidad de la lectura de las señales del tiempo. Los pueblos indígenas han estado promoviendo su participación en las discusiones sobre el tema. El Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas en la ONU, en el año 2008, dedicó parte de su agenda al tema. Los pueblos indígenas de América Central participaron en una reunión en Honduras, en el 2008, sobre cambio climático y sus principales planteamientos, según la Declaración de Tulupán. Fueron participación plena y efectiva de los pueblos indígenas sobre los temas de cambio climático, tanto a nivel nacional como internacional. La inclusión de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en los textos de negociación que se dan en el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y la inclusión del derecho al consentimiento previo, libre e informado. En las comunidades del Caribe nicaragüense, el cambio climático está teniendo grandes efectos. Lo podemos ver tanto en comunidades costeras como en la misma isla de Corn Island y la isla pequeña del Maíz, como en las comunidades
de los llanos y en las comunidades donde hay trópico húmedo. En el litoral, por ejemplo, las comunidades están siendo afectadas porque el oleaje, la frecuencia, la fuerza de los vientos está siendo mayor y está erosionando las costas. Tenemos ejemplos muy claros en Corn Island, donde antes, hace unos 30 años o 40 años, habían palmeras en la playa, ahora ya no hay, porque esa erosión del mar sobre las costas se la ha llevado. Tenemos ejemplos, por ejemplo, en Orinoco y en Marshall Point, donde ya se miran los efectos del oleaje también de la laguna sobre las costas. Hay pérdida de árboles, pérdida de tierra, de suelo. Aquí en los llanos, los incendios forestales, que muchos son provocados por las propias personas que pasan por la zona, están destruyendo los pinares, se siguen destruyendo los pastos naturales. Y en la zona de Bonanza, por ejemplo, estamos haciendo una gran deforestación, que son aproximadamente unos 70.000 hectáreas anuales en Nicaragua. Y todo eso estamos favoreciendo el cambio climático, estamos favoreciendo el calentamiento global, y se vienen provocando entonces irregularidades con el régimen de lluvia, irregularidades con el régimen de la sequía en la temporada seca. Y las comunidades, principalmente las personas mayores de 30, 40 años, han venido conociendo esos cambios y han venido aplicando ciertas acciones de adaptación a esos cambios. Eso lo podemos ver en personas, por ejemplo, que han decidido utilizar sus semillas tradicionales, que han sido resistentes, por ejemplo, a las inundaciones en la zona del río Coco, o que se han adaptado con nuevas especies de plantas y cultivos que se han llegado a la zona. Y así como esa, hay otras acciones que también se están implementando en la área de adaptación. La percepción sobre cambio climático que tienen los pueblos indígenas y afrodescendientes de las regiones autónomas de Nicaragua refleja básicamente dos tensiones: la presión que enfrentan las comunidades por la continua pérdida de sus territorios y recursos naturales, que se refleja principalmente a través de la deforestación y de la degradación de los suelos y bosques, y como consecuencia de ello, la pérdida de valores culturales y espirituales, debido a la afectación que se están haciendo en los espacios naturales en donde vivían los espíritus como el Dawanang, seres con poderes que conforman el panteón de las culturas y que se encargan de proteger dichos recursos naturales. Otro de los más conocidos es el Liwameire, la guardiana de las aguas. Las explicaciones que hacen los Miskitu de los eventos de la vida cotidiana y sus normas de interacción social y económica responden a la percepción de que en el universo interactúan varias esferas complementarias. Estas son las esferas de la cultura, de la naturaleza y de la política. La interrelación entre los elementos que conviven en dichas esferas son los que aseguran su sobrevivencia como personas y como pueblo. La pérdida de equilibrio entre esos elementos o entre los espacios constituye la causa de enfermedad, muerte y desequilibrio en los espacios culturales indígenas. La esfera cultural incluye el espacio habitado por los seres humanos, así como todas las prácticas humanas que hacen posible la reproducción física y social de los pueblos. La esfera de la naturaleza incluye las plantas, los animales, las fuentes de agua y otros elementos naturales intocados o no domesticados por los seres humanos. Para los Miskitu, la esfera de la naturaleza es también el espacio poblado por los espíritus o Dawan, Untataradawanka, Sisintaradawanka, Ilnemidawanka. En este contexto, las explicaciones sobre cambio climático responden a los desequilibrios entre esas esferas y las implicaciones sobre la vida de las comunidades. Por lo tanto, una de las observaciones más frecuentes sobre cambio climático tiene que ver precisamente con el hecho de que los espíritus, los Dawan, han perdido su hábitat,
producto de la destrucción de los recursos naturales. Bueno, como comunitario, ¿verdad? Que lo que yo siento es de que este cambio, cuando se habla lo que es del cambio climático, nos afecta bastante. Ahorita, actualmente, se habla de Niño, ¿verdad? Del fenómeno que están preparando, ya nos están atacando. La sequía, ese viene a través del Niño, ¿verdad? Y además de eso, y también miramos de que el cambio climático nos ataca de que ahorita, miren que la lluvia, por ejemplo, ahorita ya estamos en junio y miramos que están lloviendo fuerte, ya después viene el sol, entonces totalmente miramos de que se ha cambiado, ¿verdad? Que tiempo de lluvia, mira que hay sol ahora. Entonces, cuando en mero invierno, mira que está cayendo fuerte, nos está dando el sol. Todo eso nosotros estamos viendo que es afectación del fenómeno del Niño también, que ya pronto ya nos está atacando en diferentes cultivos, en diferentes comunidades también, ¿verdad? Entonces yo me entiendo de que el cambio climático nos está afectando bastante y que esperamos más afectación en esta región y en el municipio. Desde el CATPI se ha venido promoviendo el uso de los conocimientos ancestrales de nuestros abuelos como una de las medidas para amortiguar lo que son los efectos del cambio climático, ya que nuestros ancestros han venido viviendo en armonía y realizando un uso sostenible de los recursos naturales, sean estos bosques, sean estos ríos, y han venido teniendo esta tradición y este cuidado desde tiempos milenarios. Y si nuestros abuelos han podido preservar y venir cuidando los recursos, pensando en que las nuevas y futuras generaciones puedan gozar de él también, creo que sería la mejor metodología de ir pensando cómo volver a retomar los conocimientos y los saberes ancestrales que han tenido nuestros ancestros para poder amortiguar un poco lo que son los efectos del cambio climático, sea el uso razonable del bosque, la caza racional también, no cazar en exceso, cuidar lo que es la biodiversidad y todo en sí, todos los ecosistemas en sí que conforman el ambiente en el cual nosotros vivimos como pueblos indígenas. Wartata krabal, auya, wartata krabal, auya, wartata krabal, auya.